Adam Lago y hoy voy a hablarles sobre las lentes esclerales y lo que hemos estado aprendiendo en los últimos años. Principalmente cómo se relaciona con la información que hay, pero también cómo se relaciona con nuestros datos clínicos y lo que hemos visto clínicamente. Porque como sabemos, lo que se hace teóricamente para los datos de investigación no siempre coincide con los datos clínicos. Y voy a sumergirme un poco en eso y mostrar cómo se correlacionan y cómo pueden ayudar con el éxito a nuestros pacientes. Entonces, primero voy a revisar un poco la anatomía básica de la lente escleral. La mayoría de las lentes esclerales tienen tres curvas, una curva central, una curva de limbo y una curva de apoyo escleral, y cada una de ellas cumple diferentes funciones. La curva de apoyo escleral obviamente se relaciona en cómo esa lente asienta en la esclera y cómo se posiciona allí, y esa es en la que vamos a enfocarnos en su mayoría. También vamos a hablar un poco sobre las curvas limbales porque la investigación que estamos recibiendo muestra que esas curvas pueden ser muy útiles y además pueden jugar un rol importante en determinar si tienen éxito o no con esas lentes. Y no vamos a hablar mucho sobre las curvas centrales de la lente porque son las menos importantes. Y cuando hablamos de las lentes esclerales, estamos hablando de rotación de la lente, porque la córnea es irregular, entonces no dependemos tanto de la córnea para ajustar esas lentes. Sí queremos que haya espacio, pero lo que está pasando en ese espacio libre no importa tanto como, por ejemplo, con una tradicional gas permeable. Y podemos ver eso aquí con esta topografía. Este es uno de los ojos de mis pacientes. Es un paciente post-trasplante, post-PK, y si miramos su topografía corneal, podemos ver que en realidad está todo un poco desordenado. Tiene aproximadamente 19 dioptrías de astigmatismo después de este trasplante, y ella estaba tratando de adaptar gas permeables y realmente no estaba funcionando. Y cuando vemos 19 dioptrías de astigmatismo en un paciente, tratar de conseguir que se ajusten a un diseño de lente distinto es muy difícil. Seguro las lentes esclerales serán la mejor opción para este paciente, porque no importa realmente cómo es la córnea o cuánto astigmatismo tiene. Si le ponemos una lente escleral, podemos simplemente cubrir todo ese astigmatismo y así el paciente comenzará a ver relativamente bien. De hecho, para esta paciente, las lentes que le habían sido colocadas anteriormente eran gas permeables y estaba llegando casi a 20/80. Después de ponerse las lentes esclerales en ese ojo, ahora ve alrededor de 20/30 y ha usado esas lentes durante los últimos 2 años. Entonces, la forma escleral no importa mucho cuando, por ejemplo, perdón, es al revés, la forma de la córnea no importa mucho cuando se trata de ajustar estas lentes. Una córnea puede hacer muchas cosas en el ojo, por lo que si la córnea no es responsable del éxito de esas lentes esclerales en los pacientes, entonces, ¿qué es? Eso es lo que vamos a ver ahora. Podemos ver dos tipos de pacientes esclerales. Este es un estudio que hice sobre mi propia práctica privada en los últimos 4 años. La mayoría de estos pacientes tienen córneas irregulares y es por eso que las lentes esclerales son tan buenas opciones para estos pacientes. No importa si tienen queratocono o tienen RK o tienen ectasia post-LASIK. Estos lentes esclerales funcionan muy bien con este tipo de pacientes. Pueden tener una gran cantidad de patologías corneales y las lentes esclerales seguirán funcionando bastante bien y podrán tener éxito con estas lentes, a diferencia de otros diseños de lentes en los que si tienen algunas de las diferentes condiciones corneales, bueno, ya no van a funcionar entonces. Vamos a repasar entonces algunas investigaciones. ¿Qué determina el éxito o no en un paciente con lente escleral? Bueno, resulta que es básicamente la esclera. Ahora que estamos obteniendo más y más datos, nos damos cuenta que lo que sabíamos sobre la forma de la esclera no es muy exacto. Y la forma en que obtenemos esos datos es gracias a los topógrafos esclerales. Hay tres tipos diferentes en el mercado y son todos un poco diferentes. Van a dar datos sobre cómo se ve la esclera en estos pacientes y eso es algo realmente importante cuando se trata del éxito o no en estos pacientes, como veremos en un segundo. Vamos a centrarnos entonces en algunas investigaciones que se hicieron con estos topógrafos. Está el estudio de la forma escleral, que ha salido con varios artículos de investigación en los últimos 3 o 4 años, y este es el último, que se publicó en 2019
y observó las diferencias de relación entre la forma de la esclera con la ectasia corneal y frente a las córneas normales. Entonces, se tomaron 115 ojos que se consideraron de alguna forma normal y 217 ojos que tienen algún tipo de ectasia. Y lo que realmente estaban viendo con esta investigación es cuánta toricidad hay en la esclera, porque lo que estamos descubriendo es que la mayoría de las escleras en los pacientes son tóricas, lo que en realidad está siguiendo la última investigación de lentes esclerales, como mostraré en un segundo nada más. Pero lo que este estudio demostró es que la toricidad promedio en un paciente que tiene una córnea normal es de alrededor de 175 micrones. Por otro lado, las córneas ectáticas tienen un poco más. Y eso puede ser muy útil cuando se trata de adaptar a nuestros pacientes a diferentes diseños de lentes, porque cada lente escleral que hay en el mercado tiene una cantidad ligeramente diferente de toricidad. Para las lentes Custom Stable de Valley usamos alrededor de 210 micrones de toricidad escleral que se adaptan y se apoyan bastante bien en el centro en ambos casos, lo que significa que deberíamos tener bastante éxito con la curva estándar de nuestros lentes de Valley y lo hacemos, como lo mostraré en solo un segundo. El otro estudio que salió de ese grupo de investigación de la forma escleral fue el estudio original en 2017, y lo que nos mostró es que de 140 ojos que observaron, y estos ojos ya eran pacientes de lentes esclerales, se desglosó en el tipo de forma de la esclera que tenían este tipo de pacientes. Y resulta que solo alrededor del 6% de estos pacientes tenían una forma escleral esférica, lo que definitivamente afecta la forma en que vamos a empezar a adaptar nuestras lentes esclerales. Y lo que encontramos es que probablemente hace 5 o 6 años la mayoría de nuestros lentes esclerales disponibles eran lentes periféricos esféricos, y mientras que esos funcionaban para algunos pacientes, encontramos que la mayoría de los pacientes tenían empañamiento de mediodía, por ejemplo, o tenían síntomas de lentes muy apretados, y simplemente esto no estaba funcionando para estos pacientes. La idea últimamente ha sido moverse a las periferias tóricas, como con nuestro Custom Stable Elite, y encontramos que esas se alinean mucho mejor con muchos más pacientes y podemos ver realmente que en base a la investigación que este grupo hizo, eso se correlaciona muy bien. Por lo tanto, en un lado de esta pantalla se repasa el desglose de los datos de este grupo y muestra que alrededor del 6% son esféricas, alrededor del 28% son lentes tóricas regulares. Significa que en un meridiano tienen una curva ligeramente inclinada y en un meridiano tienen una curva ligeramente aplanada. Y esto es lo que la mayoría de los diseños de lentes esclerales tienen actualmente cuando dicen que tienen una periferia tórica. Es la periferia tórica regular de la que están hablando. Un tercer grupo, y creo que esto es lo más interesante, es que muchos de las escleras de nuestros pacientes son isométricas. Tienen un punto alto, también un punto bajo y luego en algún punto intermedio tienen una curva. Eso puede hacer que sean muy difícil de ajustar con lentes esclerales, porque si tienen un diseño de lentes que solo es capaz de hacer una periferia tórica, es posible que no consigan la mejor alineación, y aún así pueden tener síntomas de cosas como neblina de mediodía o visión borrosa. Lo que vemos en mi práctica es que la mayoría de nuestros pacientes hoy en día les adaptan lentes periféricas tóricas. Algunos tuvimos que pasar a lentes de cuadrantes específicos y esos eran pacientes como en el grupo 3. Es curioso ver estos datos porque ya no estamos recibiendo tantos pacientes con lentes esclerales esféricas periféricas. Ahora bien, las curvas periféricas de las lentes para estos pacientes son solo eso, son las curvas de las lentes, no son las topografías escleróticas, sino que son las curvas que tienen estos pacientes en sus lentes habituales. La mayoría de las veces estoy ajustando lentes que son periféricos tóricos actualmente. Y esto es muy interesante cuando se trata de estos datos porque sugerirán que tal vez nos sirva más una lente de cuadrante específico, aunque no sé si lo he visto clínicamente. Creo que hay que hacer mucha más investigación, pero definitivamente podemos ver que la periferia tórica basada en la investigación y basada en los datos clínicos sugiere que es sin duda la forma de hacerlo.
Entonces, ¿por qué nos preocupamos por las curvas periféricas? ¿Qué determinan realmente las curvas periféricas? Sabemos que la curva central nos dará la visión en los pacientes, pero las curvas esclerales nos dan comodidad, afectan la visión y también el tiempo de uso en los pacientes. Estas tres cosas van a ser cruciales para el éxito del paciente cuando se trate de usar estas lentes. Muy bien, hablemos entonces un poco de lo que pueden hacer estos lentes por nuestros pacientes en cuanto a cuando las curvas son iguales y cuando las curvas no son iguales. Así que, para los pacientes que las curvas periféricas no son compatibles, hay un par de cosas que pueden suceder. Las curvas periféricas pueden ser demasiado estrechas como se ve en la imagen. Lo que estamos viendo es cómo esta lente corta el paso de esos pequeños vasos sanguíneos. Esa curva no es una curva bien alineada. Un paciente como este, que tiene curvas cerradas en la periferia, va a experimentar un par de estas cosas que detallo a continuación. Una de ellas es la disminución del tiempo de uso y lo que sucede con estos pacientes es que pueden sacarse las lentes unas horas, pero luego comienza a doler y se vuelve mucho más incómodo, y realmente limita su tiempo de uso, porque a lo largo del día ese ojo va a estar más y más dolorido y va a querer sacárselos. Lo que sucede cuando se quitan el lente es que típicamente tienen un enrojecimiento de rebote. Ese efecto de rebote hace que el ojo se ponga rojo, porque todo el flujo de sangre que se cortó anteriormente con las lentes puestas está volviendo y es entonces cuando el ojo se pone muy rojo. Entonces, para estos pacientes, tener lentes que se adapten a esa topografía escleral va a significar un aumento en el tiempo de uso y una disminución del enrojecimiento. Y eso puede jugar un gran papel en la frecuencia con que los pacientes usan estas lentes y si pueden satisfacer sus necesidades visuales. Entonces, cuando vemos cómo se alinean estas lentes con la diferente toricidad escleral, podemos ver dos posibilidades diferentes. Por un lado, tenemos esa lente aquí que muestra ese tipo de blanqueamiento a lo largo del borde de la lente. Y lo que realmente sucede con un lente como este es como si estuviera parado en puntillas de pie en el borde. Ese borde se está hundiendo y eso estaba cortando el flujo de sangre. En cambio, en el otro lado, podemos ver bien los vasos. Esa lente está como apoyando en los talones, igual que en la imagen de arriba. Entonces, lo que realmente está pasando es que estamos teniendo un despegue justo en el borde de la lente, y la zona de blanqueamiento se mantiene en el centro, y esto es algo más difícil de ajustar, pero podemos hacer ajustes en estos lentes, ya sea apretando las curvas limbales o a veces aflojando esas curvas periféricas para deshacernos de esto. Entonces, por ejemplo, para la lente del lado izquierdo, lo que encontramos es que necesitamos relajar esas curvas periféricas, necesitamos tomar las curvas en el borde y relajarlas y levantarlas un poco para que se alineen mejor con la esclera. Lo que encontramos en el otro diseño, de manera adversa, es que en realidad típicamente apretaremos la curva en el borde. Esto toma esa curva y la baja aún más y levanta esta otra parte. Ahora, a veces lo que tenemos que hacer allí es también ajustar y relajar las curvas periféricas y vamos a deshacernos de eso, lo cual podemos hacer con nuestro diseño de lentes Custom Stable. Y podemos ver esto basado en nuestros datos de TCO. Lo que se ve en esta lente de nuevo es que estamos apretando en los bordes aquí. Tenemos que levantar esto para obtener una mejor alineación con la esclera. Por otra parte, aquí estamos apretando demasiado en esta parte del borde, por lo que levantar esa curva del limbo e incluso bajar esa curva periférica puede ser muy útil cuando se trata de alinear las curvas esclerales para pacientes con ojos como estos. Como dije entonces, los lentes ajustados pueden causar disminución del tiempo de uso, enrojecimiento de rebote y molestia al final del día.
Pero ¿qué pasa con el lente suelto? Una lente suelta que no está alineada correctamente con la esclera puede provocar otro tipo de problemas. Puede causar un aumento de la conciencia del lente porque ese lente se mueve alrededor del ojo. Puede causar empañamiento al final del día, como veremos aquí con este paciente, y puede causar una rotación inestable cuando se trata de alinear una potencia tórica frontal en estos lentes de contacto. Y estas lentes son inestables en su rotación, es muy difícil conseguir una prescripción tórica frontal en estas lentes. Pero vamos a centrarnos principalmente en el empañamiento, porque como se puede ver aquí, para curvas periféricas que no están alineadas, este empañamiento puede ser muy perjudicial para su visión. Este paciente estaba tan mal que se puede ver todo a través de esta lente, todos estos residuos bajo la lente, hasta el punto de que en realidad se estaban haciendo unas pequeñas burbujas que aparecieron por debajo de esa zona, y en realidad se ve en el video y vamos a verlo en unos minutos. Pero, de nuevo, el problema de este paciente es que necesitamos alinear mejor las curvas periféricas. Echando un vistazo a la TCO en estos lentes de este paciente, vemos que esta es la lente aquí, esta es la película lagrimal y la córnea está aquí. Y lo que vemos es que a medida de que este paciente usa la lente, ese empañamiento aumenta. Así que a los 5 minutos la película lagrimal es muy clara, pero después de 20 minutos podemos ver cómo se está empezando a nublar. Miren la diferencia aquí. 5 minutos con las lentes y la visión de ese paciente es bastante buena, todo se ve bien, pero después de 20 minutos el ojo ya empieza a nublarse. El depósito de lágrimas comenzó a ponerse casi opaco en estas TCO y lo que vemos es que a medida que dejamos estas lentes en el ojo un poco más de tiempo, se torna peor. Estamos casi empezando a tener las pequeñas áreas refractarias aquí. Y si se las deja puestas 8 horas completas, con lo cual el paciente no estará muy contento, se ve casi opaco a lo largo de esa película lagrimal. Eso significa que la visión de este paciente no va a ser muy buena y probablemente no va a poder usar ese lente por mucho tiempo, solo basándonos en la cantidad de residuos que se está generando por debajo. ¿Y cómo nos deshacemos de eso? Bueno, vamos a hablar de eso en un segundo. Aquí está ese video del que les hablaba. Este es un video real de un paciente con una lente en su ojo. Y lo que vamos a ver aquí es que las curvas periféricas no están alineadas correctamente. Y solo ponemos un poco de fluoresceína en el frente del lente y podemos ver cómo se cuela por debajo. Yo hago esta prueba en cada paciente cuando vienen para su seguimiento porque quiero saber qué tan bien alineadas están esas curvas periféricas. Y podemos ver aquí que después de poner la fluoresceína, si bien podríamos estar alineando bien los meridianos de las 3 y las 9, en los meridianos de las 12 y 6 tenemos lágrimas debajo de la lente. De hecho, se puede ver alguna de las burbujas. Eso significa que ese paciente estará juntando residuos por debajo de la lente. No va a estar muy cómodo y no va a poder ver muy bien, porque cuanto más tiempo use esa lente, más residuo habrá dejado debajo y más borrosa será su visión. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Para el Custom Stable Elite hay un par de formas de hacerlo y voy a repasar cada una de ellas. Para los pacientes como los que acabamos de ver, podríamos modificar esas curvas periféricas para obtener una mejor alineación. Eso realmente conducirá al éxito en ese paciente. Ahora bien, el lente del paciente se movía tanto en el video anterior que lo que suelo empezar a hacer cuando tengo un paciente como este en mi consultorio es que empezar a cambiar ligeramente las curvas limbales. Y si cambiamos las curvas limbales, como en la parte superior, para que entren un poco más, lo que encontraremos es que nuestras curvas periféricas serán un poco más planas, y eso típicamente alineará mejor la lente a la esclera. Pero también podemos hacer lo contrario. Si tenemos un paciente que tiene sus lentes que tal vez estén un poco sueltos en la zona de la periferia, lo que podemos hacer es apretarlo al cambiar las curvas limbales de esa forma. Lo que verán y lo que notarán también en la lámpara de hendidura es que dependiendo de si hay blanqueamiento, está demasiado apretado o si hay intercambio de lágrimas está demasiado suelto. Eso también determina cómo ajustamos nuestras curvas limbales. Cuando el lente está demasiado flojo,
Apretarlo un poco más aquí puede contribuir mucho al confort de la lente. Si tienen una lente que es demasiado apretado, cambiar las curvas periféricas y la forma que la curva periférica tórica apoya es típicamente una muy buena opción. Podemos ver entonces que al ajustar las curvas limbales, también estaremos afectando cómo apoyan las curvas periféricas. Así que al adentrar esas curvas, en realidad estamos aplanando estas curvas periféricas, lo que nos da un poco más de espacio libre y también nos deja como un pie más plano en esas lentes y que típicamente nos ayudarán a alinearlas mucho mejor. También podemos hacer lo contrario si es necesario. La otra cosa que podemos hacer en las lentes Custom Stable es que podemos hacer un diseño bastante específico. Digamos que tenemos un paciente que cuando hacemos esa prueba está recibiendo un intercambio de fluoresceína en solo uno de los meridianos. Digamos que es el meridiano inferior. Y en un caso como este podemos cambiar solo ese meridiano. Y si miramos el diagrama, aquí basamos los cuadrantes en donde están nuestras marcas tóricas. Dos marcas tóricas en cada una de las lentes Custom Stable Elite. Y están separadas por 190 grados. Normalmente las mostramos en el meridiano 3 y 9, pero pueden apoyar en cualquier lado y eso está realmente bien. Siempre y cuando podamos identificar y comunicarle al especialista dónde están esas lentes o las marcas tóricas, podemos hacer ajustes en esas lentes para apretarlas en un cuadrante o aflojarlas en otro, dependiendo de lo que necesitemos para ese paciente. Como dijimos entonces, tenemos un paciente cuyas marcas tóricas son a las 3 y a las 9, como se muestra aquí en la pantalla, pero está recibiendo un intercambio de fluoresceína en el área inferior de esa lente. Si miramos nuestro diagrama, aquí ese sería el cuadrante número 4. Entonces lo que le diremos al especialista es que queremos elevar ese cuadrante 4 para que se acerque a la esclera y de esa forma se pueda alinear mucho mejor, y así no produzca un intercambio de fluoresceína. Entonces, al minimizar nuestro intercambio de fluoresceína, también vamos a estar minimizando la cantidad de residuos que ingresan por debajo de las lentes. Vamos a ser capaces de extender el tiempo de uso del paciente y también su visión y hacer que tengan éxito con esas lentes. Por lo tanto, la versión de cuadrante específico puede ser muy útil cuando se trata de alinear esas curvas periféricas en esas lentes. Y en realidad podemos ver eso aquí. Esta es la diferencia entre tener una lente como en la parte superior, aquí que se muestra, que está dejando pasar el intercambio lagrimal, y aquí es donde obtenemos la fluoresceína que viene cuando hacemos esa prueba. Si miramos esto en el cuadrante inferior, y podemos ver el despegue de esa lente, se puede ver una especie de canal aquí que está en ese meridiano inferior y que deja pasar la fluoresceína como también el intercambio de las lágrimas. Si somos capaces de ajustar el cuadrante 4 en esta lente, el resultado es la TCO de aquí abajo. Esta lente que vemos aquí es la que elevamos el cuadrante 4 y tenemos una mejor alineación ahora a la esclera en esa área. Esto va a evitar que haya un intercambio de lágrimas y le dará una mejor visión durante el día a este paciente. ¿Qué más podemos hacer para alinear esas curvas periféricas? Para algunos pacientes puede ser difícil porque tienen algún tipo de patología que impide que las curvas esclerales se alineen correctamente. Es muy frecuente verlo en casos de pinguécula. Eso puede ser algo muy difícil de superar porque a veces es justo donde apoya el borde de esa misma lente. También podemos ver esto en ampollas filtrantes y en los quistes conjuntivales que tenemos que tratar de trabajar cuando se ajusta a los pacientes con lente escleral. Este paciente en particular tiene una pinguécula y lo que podemos hacer es poner algunas bóvedas de borde en ese lente para hacer que el área bajo la lente se alinee mejor y para que no pellizque todo el tejido. Ahora bien, lo que sucede cuando se pellizca ese tejido es lo que típicamente pasa cuando hay una lente apretada.
Tenemos algunas irritaciones y algo de dolor porque está apoyando muy fuertemente en ese tejido. Y en general ese ojo está muy rojo porque tiene un pinzamiento en el tejido. Cuando el lente se desprende, obtendremos ese enrojecimiento de rebote del que hablamos anteriormente. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos ese edge bolt o bóveda de borde? En el ojo que vemos, tenemos varias formas de hacerlo. Todo depende de dónde está esa patología cuando estamos evaluando la lente. Entonces, digamos que nuestra marca tórica en el lente es 3 y 9 y tenemos una pinguécula a las 9 en punto. Entonces, podremos ir y decirle al especialista qué tan grande es esa área. Podemos hacerlo tanto en micrones como también en grados. Y luego entonces podremos solamente tomar esa pequeña área y levantarla de la lente para que pueda saltar por encima de esa patología. Podemos poner casi 600 micrones de bóveda de borde si lo necesitamos. Podemos saltar algunas patologías muy pero muy grandes con estas lentes realmente. También puede pasar que sea una área bastante amplia. Cuando hablamos con nuestros especialistas, siempre y cuando sepamos de qué tamaño y qué tan alto es, podremos incorporarlo en las lentes para alinearlas mejor para el paciente. Idealmente, lo que estamos buscando al final es que un ojo se vea de esta forma. Queremos un ojo que se vea blanco y que esté relajado. No estamos cortando ningún tipo de vasos en los bordes, podemos ver todos esos vasos grandes fluyendo, incluso los pequeños aquí. También queremos que fluyan bien. Podemos ver nuestras marcas tóricas en la parte inferior, justo aquí. Y este es un ojo feliz. Este es un ojo que muestra una buena alineación. No tenemos ningún tipo de residuo por debajo de la lente, algo que podría causar algún tipo de problema de visión a nuestro paciente. Así que realmente cuando nuestros pacientes con lentes esclerales llegan y se quejan de problemas de comodidad o de visión, el ajuste que debemos hacer es sobre todo en las curvas periféricas esclerales. Y eso es lo que realmente determinará el éxito o no de este paciente. Al ser capaces de alinear las curvas periféricas, teniendo opciones como lentes de cuadrante específico o ser capaces de incorporarle bóveda de borde a los lentes, o también ser capaces de ajustar las curvas limbales de forma independiente, lo que haremos es beneficiar a los pacientes con una lente que pueden usar todo el día, con buena comodidad y con una visión clara durante todo el día. Para un paciente, en mi práctica, los cambios que hacemos en esas curvas periféricas son los cambios que realmente van a llevar a nuestro paciente al éxito. Gracias.